Argentina, la inmensa mayoría del pueblo que trabaja y se esfuerza por un mañana mejor, quiere que la revolución argentina siga adelante. Se escucha un estruendo y entra la policía a caballo dentro de ese hall. Fueron avanzando y nos fueron barriendo. Éramos algo así como cotillón gastado de una fiesta ajena. Salvo la universidad, nadie defendió la Constitución. Esa noche, el 29 de julio de 1966, terminó una era. Se nos ocurrió que podría estar bueno resignificar el bastón. ¿Viste lo que decía Mafalda? El bastón es el palito de abollar ideologías. En vez de descargar furia, descargas arte, descargas música, generás otra cuestión. Para mí la transformación de la energía es lo que hace a un músico, digamos. Entonces lo que podemos hacer es agarrar esa energía que es primitiva, cargada de violencia, y transformarla. La única manera de tener soberanía era a partir de las investigaciones científicas que van a lograr una serie de cosas. Es la aplicación de la matemática a la ciencia real. Ilia retoma el enunciado de Frondizi, que tiene que ver con el proyecto desarrollista, y empieza a preocuparse por el desarrollo nacional. El trabajo crece, se estabilizan las economías familiares y una esperanza cierta de ventura une a los hombres. No queremos una democracia que aguante golpes, queremos una democracia militante, queremos hombres que participen del quehacer nacional, queremos mujeres que nos ayuden, queremos que nos ayuden todos a ganar la batalla por la justicia y por la libertad. El gran cambio de menos exposición del docente y más laboratorios y más trabajo de campo y demás se dan dentro de la ciudad de Buenos Aires, en la Facultad de Exactas y en la Facultad de Arquitectura. Es decir, ahí es donde se crea el Instituto del Cálculo en Exactas, empieza a darse un montón de posibilidades a los estudiantes, que eran estudiantes que tenían posibilidades de actuar en laboratorios, de tener una práctica muy fuerte. Una actividad social desde festivales hasta campamentos que yo no había transitado. En el año 58, cuando asume la presidencia Arturo Frondizi, en medio ya de condicionamientos militares, políticos, estamos en un contexto de proscripción del peronismo, él está
promoviendo la designación de Riccieri Frondizi como decano. Y esto acelera ese proceso que ya se venía dando en la universidad, en el sentido de muchas más decisiones vinculadas al desarrollo, de lo científico al desarrollo, ¿no? O sea, al desarrollo económico y social. En 1955 hay una renovación de los cuadros docentes y de las expectativas de la universidad. Y ahí surge lo que se llamó la época dorada, cuya culminación es Riccieri Frondizi, y que llega hasta esa noche de los bastones largos, ¿no? Se crea en ese momento el CONICET, va a empezar sus tareas la editorial universitaria, que también se crea, la de Eudeva, y nosotros a veces no tenemos idea de lo que significó Eudeva como disparador cultural impresionante, en el sentido de que aquí no era que se editaban a los griegos traducidos en España, acá se traducían a los griegos y se editaban. En el Año Internacional del Libro, Eudeva, Editorial Universitaria de Buenos Aires, inaugura en Córdoba y Florida su primera mini librería. Y en el proceso que va desde la creación de Eudeva, que es en el año 62, 63 hasta el 66, Eudeva cierra en ese momento, se va a Spivakov, no es que cierre Eudeva, que es el director, y el último volumen que edita es el número 10 millones. Entre nosotros, el Ditela, con todas las expresiones artísticas específicas, pero también es la época del Rayuela de Cortázar, empiezan a aparecer modelos artísticos diferentes, modelos literarios diferentes. Es un movimiento que se ve en todos los aspectos culturales. Desde el Laboratorio de Música Electrónica y Concreta del Instituto Ditela, Luchito, ¿cómo andás? Che, bueno, cuando llegues a las 11 te van a estar esperando. Nosotros lo que vamos a hacer es, a partir de los bastones, tocar. Ellos van a marcar un pulso. No sabemos ni a qué velocidad ni nada, obviamente. Va a ser todo improvisado. Y de ese pulso vamos a construir el ritmo. O sea, está bueno que se escuche el pulso de los bastones y después que la música vaya construyéndose arriba. Dale. Listo. Ídolo. Abrazo, papá. Chao. Realmente la actividad intelectual en la ciudad de Buenos Aires era muy superior a la de casi todas las ciudades europeas. El contexto universitario del 56 al 66 era un contexto en el cual se pensaba que la ciencia y la tecnología eran herramientas importantes para la vertiente más, llamémosla, de democracia tradicional, decía, para convertir a Argentina en un país desarrollado, capitalista desarrollado. Y la vertiente más revolucionaria para crear los cuadros que cuando se haga la revolución van a servir para ocupar los cargos técnicos. Hay un momento en que en el diario La Nación, la Federación de Anticomunista saca 9 solicitadas en contra de los posibles comunistas que están en todas las universidades, ¿no? O sea, un fuerte rechazo a la posibilidad de un pensamiento diferente, ¿no? La impronta de la Revolución Cubana fue muy fuerte, la Revolución Soviética, el capitalismo americano. Entonces, digamos que estábamos todos imbuidos de ese clima. De alguna manera, yo creo que contribuimos a un cierto clima de deterioro de la imagen del gobierno, tanto a nivel del Ejecutivo como del Legislativo. Así como Ilia no creía que necesitaba vocero de prensa, porque no necesitaba transmitir, y pensaba que la civilidad se iba a dar cuenta solamente en forma como correspondía de las cosas que iban bien, porque iban bien, el crecimiento económico estaba asegurado, montones de cosas. Lo mismo pasó en su relación con el peronismo. Él no tenía miedo de que volviera Perón, él le parecía que todo era correcto en ese sentido. Sin embargo, aquí se estaba formando un movimiento que estaba tratando de copar el sindicalismo, que tenía como figura Bandor. Y Bandor era
era el peronismo sin Perón, era tratar de llegar a ser lo que no pudo ser. Salíamos a la calle a pelear por el presupuesto universitario. Cuando después nos enteramos, muchos años después, que en la época de Ilia el presupuesto universitario era uno de los más altos en la historia de nuestro país. En la universidad había todo un grupo de gente que eran reformistas en general, vinculados al radicalismo, a la izquierda, o sea, estaban representados prácticamente todos dentro del grupo reformista y junto a los social cristianos. Pero aparecían pequeños reductos vinculados a la financiación de algunos proyectos que criticaban subsidios que recibe Exactas desde la Fundación Ford. Esos eran los nacionalistas, entonces los atacan a la universidad diciendo que, bueno, están financiados por el imperialismo. Mucha de la prensa le hizo una campaña, alguna prensa, le hicieron toda una serie de cosas de estereotiparlo como alguien lento, cuando resulta que en nuestras instituciones, nuestra economía y muchísimas leyes tuvieron un salto cualitativo. Mientras la universidad se mantiene ajena al poder político de turno, es cuando mejor se produce. Esta universidad que nace en esos años es la universidad reformista, tripartita, que se había logrado en el 18, pero que había dejado de funcionar en algunos momentos. Con tanta conmoción de golpes militares, que es la época previa a hasta el golpe de Onganía, obviamente la politización estaba presente desde el comienzo, pero ahora más que nunca. Para que un militar tome la decisión de derrocar a un gobierno, hay una alianza previa, hay una alianza estratégica, la habían tenido de Estados Unidos, la tenían un poco con el sindicalismo, que después van a llamar los otros, los de la CGT de los argentinos, el sindicalismo traidor, encabezado por Bandor, pero en rigor de verdad había una promesa que después tampoco cumple demasiado Onganía, ¿viste? Era llegar al poder. El golpe a Ilia ya venía cantado, pero lo hicieron sencillísimo. Hemos llegado a la Revolución Argentina con un vasto plan de afirmaciones positivas y de realizaciones concretas. Este es el fin del proceso de deterioro que nos ha inmovilizado y el despuntar de una magnífica esperanza para nuestra patria. Lograron un silencio total de la sociedad argentina. Nadie exigió ninguna explicación. Y los militares, unidos a intelectuales autodenominados izquierdistas, los gremios, que lo apoyaron totalmente, hasta todo el peronismo, fue muy difícil de contrarrestarlo. Acá hace muchos años, en 1966, estábamos todos reunidos en la universidad. ¿Ves que tengo las manos en alto? Porque me estaban arrestando ahí.
El golpe no vino de golpe, sino que vino en realidad con mucho consenso. Por otro lado, hay una demora que nosotros vemos entre el 28 de junio, que es el golpe, y julio, que es la noche de los bastones largos, y eso fue tomado como no se sabía qué iba a pasar, las facultades estaban tomadas, había represión en las facultades, pero había como un impas. En realidad, técnicamente, desde el punto de vista estrictamente técnico, lo que hizo el gobierno fue modificar la ley universitaria en el sentido de suprimir todos los cuerpos de conducción, los consejos directivos, el Consejo Superior, pero permitía a los rectores y decanos de las universidades, sin consejos superiores y sin consejos directivos, si querían seguir trabajando. En esa época, en la Argentina, en universidades públicas había 8 universidades nacionales, más la Universidad Tecnológica, que también es nacional, pero tiene una estructura distinta de funcionamiento. El hijo del general Señoranz estudiaba en Exactas. Y para el padre, que era un facho completo, lo habían transformado en comunista por las malas influencias que recibía en Exactas. Y él era el jefe de la Policía Federal. Y él fue el que organizó eso. O sea, yo no puedo decir que fue una decisión tomada por Onganía ni nada por el estilo, sino que dejó en manos de uno de sus generales, que era, bueno, era lo que era, ¿no? Ese tipo. Exactas desafiaba los conceptos del golpe y los conceptos de la intervención. Exactas defendía la universidad con gobierno tripartito, y la policía le tenía mucha rabia, y aparte apenas intervinieron, nosotros fuimos y ocupamos la universidad. Querían, además de tener rabia, querían dar una muestra de quién tenía el poder en ese momento y que tengamos miedo. La manzana de las luces era muy visible. Creo que los militares pensaban que era una especie de semillero de comunismo, ideas extrañas. En realidad la gran mayoría éramos gente de izquierda, pero lo que queríamos es hacer de la Argentina un país mejor, donde la ciencia sirva al pueblo y a la gente. Había manifestaciones que irritó a los militares. Me acuerdo de una manifestación un año antes que se hizo famosa porque alguien se paró en el techo de la facultad y le tiró moneditas a los militares que pasaban por ahí. Y creo que había un montón de motivos, inclusive personales. Escuchamos en la radio que habían intervenido la universidad. La universidad era autónoma y tenía un gobierno propio. Entonces todo el mundo nos vinimos para acá, a Perú, que era donde nosotros estudiábamos, y ocupamos la universidad, nos reunimos en el aula Huergo. Fuimos a un curso de lógica matemática que se dictaba fuera de la facultad, y tampoco me acuerdo del nombre del profesor. Me acuerdo que en el medio de la clase alguien entró y le dijo algo al oído, y después él se dirigió a la clase diciendo, bueno, han intervenido a la universidad, y no me acuerdo qué otras cosas dijo. Nos vemos la próxima vez, y lo que sí me acuerdo es que dijo, sí, habrá una próxima vez. No hubo próxima vez. Y sacamos todos los elementos más políticos y empezamos a quemarlos. Rolando García, el decano, invitó a los que se querían ir que se fuesen y se cerraron las puertas. Había gente reunida en otras aulas, estaba el consejo directivo reunido, y ahí empezamos a escuchar explosiones. Entonces abrí la puerta, y esta es una imagen que me quedó, que nunca se me va a ir, porque había un policía arrodillado en una sola pierna, apuntando, y ahí lo único que yo sentí es que
yo no tenía piernas, que se me habían paralizado y que no podía ir para ningún lado. Era gases lacrimógenos, pero igual fue una imagen muy, muy horrible, sobre todo pensando que para mí la facultad era el refugio de todo. Fuimos todos, los que estábamos ahí, a un aula grande que estaba pegada al patio, donde está el estacionamiento. En el estacionamiento se ve todavía una marca en diagonal, que es el aula el aula 9, que era un aula en pendiente. Y estuvimos ahí en el aula 9 hasta que llegó la cana. Entraron tirando gas adentro del aula. Salimos y bueno, nos pusieron cara a la pared. Los canas gritaban, insultaban. Es extraño, no entendía qué gritaban. Y mi recuerdo es que yo estaba parado al lado de Cora Sadowski, que era profesora de álgebra en la facultad, y además era la mujer del vicedecano Manuel Sadowski. Ella también estaba parada al lado mío, escuchábamos la sesión del consejo directivo y, por lo que me acuerdo, se debatía qué es lo que se iba, una declaración que iban a dar por la intervención a las universidades. Y de repente vino la secretaria del decano, Rolando García, y le dijo algo al oído de Cora. Y yo alcancé a escuchar lo que le dijo, y lo que le dijo era: ya entraron en arquitectura. Era fantástico porque tenía ese gran lugar de ingreso, como un gran hall del galpón, donde todo el mundo se encontraba y era una fiesta, digamos, el intercambio y el conocimiento de todo el mundo. También fue el escenario de los hechos posteriores. Mi recuerdo más fuerte de esa noche es la infantería entrando al aula magna. Yo suelo contar que entró por uno de los pasillos laterales, se ubicaron cada uno en una fila, fueron avanzando y nos fueron barriendo hacia el pasillo opuesto. De ahí nos barrieron fuera del aula magna y de ahí nos barrieron también a la calle. Y lo de barriendo es literal. Hay una figura que yo utilizo que éramos algo así como cotillón gastado de una fiesta ajena, porque nos fueron barriendo hasta que nos tiraron a la calle. En ese momento que estábamos en plena discusión política, intelectual, académica, digamos, como para dar un clima de discusión a nivel universitario, se escucha un estruendo y entra la policía a caballo dentro de ese hall donde estaba, al fondo estaba el salón de actos. Entramos a salir. Previo atropello de la policía a caballo de varias personas, entre ellos el decano, que muy educadamente intentó sacar en su carnet diciendo: yo soy el DEC. Quedó esa frase famosa porque le pegaron un golpe, un culatazo, y voló de la mitad del hall hasta un extremo. Comenzamos a caminar. No nos hablábamos entre nosotros. Caminamos. Fuimos por Libertador hasta Callao. Comenzamos a caminar por Callao. Y es el día de hoy que yo no tengo muy claro hasta dónde. Yo sé que caminamos muchísimo esa noche, en silencio, sin hablar entre nosotros. Caminamos por Callao durante muchísimo tiempo. Fue una cosa que recuerdo con mucha tristeza.
Salimos, cruzamos la avenida y nos quedamos mirando desde la vereda enfrente como iban saliendo, llorando, porque realmente fue para nosotros un episodio terrible. En un minuto se destruye una construcción de muchos años. Veníamos del 56-57, o sea que hacía casi 10 años que la universidad había llegado a un nivel muy interesante. El entrar a la universidad fue como romper unas formas que había y la prohibición que había de entrar. Eso es parte de la autarquía que tenemos, autonomía. ¿va? Y fue un gesto que se hace desde lo autoritario. En ese momento la sociedad tenía un montón de energías enfrentadas porque no teníamos la madurez ni la educación como para poderlas hacer convergentes. ¿Cómo nos acostumbramos así, no? En un principio nosotros dijimos, bueno, tocamos nosotros los bastones, los golpeamos marcando negras o algún actor o algún extra y de repente dijimos, esperá, lo pueden golpear estos mismos tipos que estuvieron esa noche. La puerta del Perú 222 estaba cerrada y entonces vino el camión con la policía militar y con un tronco de árbol, unos, diría, 20 policías rompieron la puerta de entrada y nosotros vimos cómo entraban. Luego pasó un rato largo, los que estábamos afuera, que éramos muchos, estábamos muy angustiados y llorábamos y no sabíamos qué ocurría adentro, y al rato vimos los camioncitos de la policía que comenzaban a montar gente adentro y vimos que se lo llevaban, pero toda la golpiza fue en los pasillos internos de la facultad. Yo no era naturalizado argentino, tenía bastante preocupación de que me echaran del país, cosa que no podía permitirme el lujo en ese momento, de ser apátrida. Esencialmente yo había venido de Hungría en el año 57 y dije, bueno, yo no me quedo para esperar esto, y me fui. Y salí por la puerta de Perú 222, me acuerdo perfectamente del instante. Había varios carros de asalto pararon en la puerta, con la Guardia de Infantería paseándose por la calle. Yo salí con un poco de miedo, empecé a caminar por Perú, después por Florida hacia el subte, miré un par de veces para atrás, nadie me seguía, nadie me dio bolilla y me fui a mi casa. El recuerdo que tengo, por ejemplo, es que no tenía miedo. En la puerta de entrada, la de Perú 222, que es por la que salimos, las que están en todas las fotos, era un pasillo estrecho. Estaba la famosa doble fila de la Guardia de Infantería con los garrotes. A todo el que podían pegar le daban unos cuantos golpes, ¿no? Entonces yo estaba convencida que nos fusilaban a todos, porque ya como todo lo que había pasado era increíble, eso también era increíble, nos van a matar a todos acá. Y eso fue el simulacro de fusilamiento, fue horrible. Eran largos, grandes, manejados por unos energúmenos, así que eran efectivos para golpear a la gente. Y acá era donde entrábamos y donde entramos esa noche. Nos hicieron salir a todos de a uno por esta escalera. Ellos se pusieron en dobles filas y a medida que íbamos pasando,
iban pegando con los palos a toda la gente. La gente iba de a uno, ellos estaban de a dos y nos iban pegando. ¿Viste la foto ahí cuando estoy así? Estaba saliendo de acá. Está llegando Tomás. Hola, maestro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, Luciano. Hola, Tomás. Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te recordará algo? Bueno, hoy lo vamos a tratar de resignificar. Esta parte aparece mucho más clara en mi recuerdo, sobre todo el susto de estar perdiendo la vista. El contenido de la bomba de gases lacrimógenos es muy cáustico. Me atacó en la córnea, entonces la imagen se deformaba completamente. Típico título de primera plana, esos títulos efectistas que lo tomaron de La noche de los cuchillos largos, que a su vez era otro periodista que 40 años antes, no sé cuánto, había bautizado así a la noche en que Hitler manda a matar al jefe de la SA. La doble función de un acto de violencia es el acto mismo, la víctima y la información. No me acuerdo de la noche misma, no me acuerdo de la noche misma. Pero sí me acuerdo del día siguiente de estar caminando con un amigo y decir, bueno, tenemos que seguir haciendo lo que estábamos haciendo. No vamos a parar por esto. Hay que seguirlo. How long were you in jail? Estuve presa 3 días. Then I went to the US. I knew Vuelo. We got married. We had a baby. You know what that baby was? My mom? Yes. Se volaron o se sacaron materia gris del país a toneladas en cuestión de semanas. Muchos se pudieron reagrupar o mantenían contacto, pero te darás cuenta de que de golpe y porrazo, si tenés un grupito en Chile, el otro en Venezuela, el otro en Canadá, otros que se van a Alemania, se desarma toda una estructura de comunicación interdisciplinaria, te queda media como desarmada. De los docentes de la Universidad de Buenos Aires que renunciaron, figura el número de 1.300. Se está ahora tratando de contabilizar exactamente cuántos renunciaron, pero seguro que es del orden de 1.000. Quedó todo trunco, quedó todo a mitad de camino. Luego nuestro grupo fue todo completo a Chile y tuvimos que volver a construir un laboratorio. Yo tengo una postura muy particular porque, digamos, creo que en este momento lo políticamente correcto sería decir qué barbaridad, eran militares fascistas, lo eran cursillistas, lo eran odiaban a la clase intelectual argentina, todo eso es cierto. Lo que sí no hicimos fue buscar aliados. Yo, como muy joven y como militante de izquierda, no quería renunciar, nunca se me hubiera pasado por la cabeza. La discusión si renunciar o no renunciar fue una discusión muy larga que creo que todavía no terminó. Una gran discusión, pero que duró 2 días. 2 días. Esas se hicieron en casas privadas, en muchas casas privadas. Yo creo que era una cosa muy complicada. Realmente no puedo decir que llegué a una conclusión definitiva sobre lo que hubiese sido correcto. Sí creo que hacia el presente la lección es que en lo posible hay que conservar lo hecho. Bueno, a ver, yo me fui en enero del 68, primero terminé la carrera. Era mucho más difícil que ahora, no existía internet, teníamos que escribir cartas. Yo escribí muchas cartas a universidades norteamericanas
que era, creo que para la mayor parte era el lugar preferido simplemente porque era más conocido. Fui a Estados Unidos el 31 de diciembre del 69, llegué el 1 de enero del 70. Y ahí, nos casamos en marzo del 70. Y en principio nos fuimos por un año. Después vino lo que vino y bueno, nos fuimos quedando y seguimos allá. Te podría decir que no me arrepentí, obviamente, porque bueno, con el tiempo nos fue bien, pero sí, sobre todo los primeros años extrañamos mucho. Y además, la segunda vez que nos fuimos, en el año 76, no podíamos volver. La emigración es un desgarro, una parte tuya que arrancás y te queda algo que falta, que te queda para siempre. Un poquito lo que yo venía pensando, digamos, sentado ahí, que hace 50 años, yo me fui de la facultad y lo que menos pensé que 50 años más tarde iba a participar de un homenaje a las víctimas de esa noche. Realmente no, digamos, si alguien me hubiera preguntado, no es lo que se me hubiera ocurrido a mí. Y no, porque es muy difícil de entrada saber cuándo un hecho va a ser histórico o no. La Fundación Ford había invertido hasta el 66 unos $8 millones en la Argentina. El argumento que la Fundación Ford da es: hemos invertido hasta ahora 8 millones y hacemos nuestro, no lo dicen, pero sí, la filosofía de mantener los grupos de trabajo y solo ayudar a los que renunciaron. Para nosotros, claro, la Fundación Ford era una mala palabra, ¿no? En la clásica posición universitaria. Efectivamente hubo un plan. Yo nunca tuve contacto con la Fundación Ford. Sé que le dio el dinero a, por ejemplo, a la Fundación Bariloche para rescatar gente. Yo fui uno de los rescatados, ni sabía el origen de eso, pero sí, fue así. O sea, hicieron contratos con la Universidad de Chile, con la Universidad que se llama de Ingeniería en Lima, con varias universidades en Venezuela, y les dieron el dinero para que ellos nos paguen. O sea, a mí me pagó el viaje la Universidad de Chile para lo que ellos llamaron la Operación Rescate de profesores argentinos. El costo para la ciencia y la tecnología argentina fue muy alto. O sea, la Universidad de Buenos Aires estaba por aprobar en agosto, o sea, lo hubiera aprobado si no se producía el golpe, el proyecto de creación del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, un proyecto que uno de sus redactores fue mi padre, o sea que lo conozco muy bien, que era el más ambicioso proyecto de hacer lo que, de nuevo, pomposamente se llamaría ciencia y tecnología para las necesidades nacionales. La facultad se resintió muchísimo, porque prácticamente fue diezmada en sus mejores docentes, sus mejores profesores. Que terminó con la dictadura no fue el movimiento estudiantil o los docentes universitarios por sí mismos. El punto central fue el cordobazo. Que pese a la prisión, que pese a las persecuciones, que pese a las injusticias y a las arbitrariedades a que hemos sido sometidos. Hay una rebelión que los mismos que la protagonizaron no la podían ni siquiera dominar. Este es el fenómeno social del cordobazo, ¿no? Con una explosión que dejó completamente sorprendido al gobierno de Onganía. El cordobazo empieza con una protesta y termina con algo que no se puede realmente ni siquiera dominar, sino que al revés,
tiene ejemplos, por eso va a estar el rosariazo, el mendozazo y el tucumanazo, que no tendrán a lo mejor el componente fuerte de obrero, pero sí tienen el componente estudiantil. Chicos, ¿cómo andan? Bueno, la idea es que cada uno agarre uno de estos palitos, que son los que se usaron aquella vez. Le presento a Tomás, él estuvo la noche del 66 y su mujer también. Lo que vamos a hacer ahora entonces es simplemente practicar un poco cómo empezaríamos a tocar arriba de ese pulso. Estaría buenísimo que toquen todos juntos el pulso y que sea medio lento para que nos permita escucharlo. Y una vez que empecemos a tocar, seguir tocando un rato. Eso sería lo ideal. Simplemente vamos a marcar me imagino va a empezar Tomás marcando un pulso y después lo van a ir ayudando. Y los estudiantes siempre cuestionaban. Las decisiones las cuestionaban y mostraban opciones que uno pensaba que era mejor, porque en el fondo todos querían una sociedad mejor, más justa, a better society, more fair for everybody. Y fue un very dark times en Argentina. A mí me gusta pensar que en realidad culmina con las listas de los desaparecidos el proceso ese que se inició con la revolución, con el golpe de Estado de Onganía. Me parece que termina cuando en el 84 entramos a la facultad y ves las listas de los desaparecidos. Perdón. Te encontrás con amigos que ya no están, yo creo que culmina ahí. Es raro pensar que un gobierno de facto, una dictadura, haya pensado que podía hacer desaparecer este espíritu con solo intervenirlo. Sí son golpes muy fuertes y cuesta mucho recuperarse, es un esfuerzo del país muy grande, no solo de la universidad. Lo que se perdió es algo que deberíamos poder ensayar y queremos tratar de ensayar, recuperar poco a poco en el tiempo que lleve necesario para poner al país, digamos, a un nivel importante a nivel más que a nivel internacional, que la ciencia sea útil para nuestro país, más allá de la competencia internacional que, bueno, existe, ¿no? Muchas veces se le intenta callar, bueno, porque fundamentalmente es el lugar de donde pueden llegar a salir más ideas y fundamentalmente en contraposición y todo lo opuesto a un régimen autoritario y que baje una línea determinada tratando de generar un pensamiento único. Los argentinos somos bastante cabezaduras, digamos, de que estemos todavía acá, digamos, con las oportunidades que hay afuera, es porque somos cabezaduras y algunos tenemos las ganas de ser, digamos, de construir y de empezar una y otra vez, casi desde cero, digamos, acá. Creo que eso es, y está bueno, nos ayuda para seguir adelante.
Y es muy importante para mí compartirlo con vos. Así vos lo vas a compartir con tus hijos y la historia no se va a olvidar.